Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días o buenas tardes. Va a depender un poco de el momento en que ustedes vean este programa, estas nuevas añoranzas de electricistas. Vamos a tratar la creación, la convocatoria, la estructura del Comité Nacional de Defensa Proletaria que se propone en 1935 en la historia oficial de este órgano de lucha, de este instrumento de combate específicamente contra las fuerzas conservadoras que representa Plutarco Elías Calles, y aunque no lo podamos creer, un líder obrero, Luis Napoleón Morones, que de inicio surge y se forma sindicalmente en el ESME, en ese momento se van a convertir en las fuerzas conservadoras sobre y para o en contra de los trabajadores de sus tiempos. Ese Comité Nacional de Defensa Proletaria va a ser el impulsor de las mejores causas de la clase obrera mexicana, en especial en la propuesta de que puedan demandar ante los patrones, ante la burguesía de esos años, sus mejoras, contratos colectivos, mejores condiciones de trabajo y salarios, aumento de salarios. Sin embargo, justamente localizando el documento de la convocatoria al Comité Nacional de Defensa Proletaria, me encontré el programa de trabajo de Francisco Breña Alvírez. Y entonces, como previo, como una perspectiva de un contexto del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, les voy a presentar primero este documento de los objetivos y tareas que este secretario general esto se publica en febrero, pero él acababa de obtener en diciembre de 1934 la Secretaría General. Y entonces en la revista Lux se considera muy importante publicar el documento de esta propuesta de programa de trabajo. Curiosamente, aparece también el informe del anterior secretario general, Luis Espinosa Casanova. Es probable que al final del informe, más bien del programa de trabajo de Breña Alvírez, haga unos comparativos o mencione algunas de las cosas en las que considera Luis Espinosa Casanova como deja el sindicato. Y es llamativo, pues, el año de que estamos hablando. Pues bien, de esto vamos a tratar en esta añoranza de electricistas. Los objetivos del ESME en la perspectiva de Francisco Breña Alvírez y los documentos donde se convoca
a Comité Nacional de Defensa Proletaria. Queda claro, y esto la historia oficial deja de registrarlo, queda claro que el llamamiento, que el exhorto, que la convocatoria la hace el ESME. Siempre se ha dicho que la hace Vicente Lombardo Toledano, porque tiene en la mira ya la creación de la CTM, cosa que no se da todavía. Pero bien, esto es lo que veremos en esta añoranza de electricistas de, ya es casi fines de abril. Entonces, otro mes que se nos va tan rápido este año del 2022. Agradeciendo este programa de añoranzas de electricistas al equipo de Radio ESME, su apoyo, su solidaridad, su franco trabajo para que ustedes puedan estar viendo, como todos los lunes, estas añoranzas de electricistas. Así es que, pues, sin nada más, vamos a dar simplemente una acotación a esto que vamos a presentarles. Bueno, primero es llamativo, conviene que lo sepan, que en este año hay una propuesta en mayo hubo una propuesta para que a partir de mayo de 1934 se incrementara la cuota sindical y finalmente el 8 de febrero de 1935 se tiene una cantidad clara de número de votos que aceptan esta propuesta del 1%, subir la cuota al 1%. Yo lo que quiero resaltar en realidad es que para este mes, en el comunicado que se lanza sobre el acuerdo de cuántos votos hubo, lo que resalta es que se informa que el número de trabajadores de planta en las compañías es de 1,746. Es un número sumamente bajo. Como podemos, bueno, pensando en relación a aquella época, era un número muy grande. Y dicen que además el número de provisionales son 293. Son el número de provisionales, se menciona en Tepustepec y Valle de Bravo. Es decir, 2,039 trabajadores. Y aquí resaltó dos cosas. Bueno, dice además que es muy complicado porque los trabajadores provisionales en el resto de las divisiones entran y salen. Incluso por día entran y salen muchos. Entonces ya veremos cómo los provisionales en las compañías van a tener una situación muy irregular. Parte de lo que se va a plantear para la revisión contractual de 36, pero es muy irregular. Dicen que no es posible tener claridad en la cantidad de provisionales y que por tanto se va a considerar como número de trabajadores completos en la idea clara de que pueden o no votar acerca de las cuotas sindicales. Entonces, la base total de trabajadores para realizar esta votación fue de 2,039 trabajadores, 1,746 de planta y 293 de provisionales, y curiosamente tienen como base Tepustepec y Valle de Bravo.
A muchos ahora se nos olvida esta idea que Valle de Bravo, la planta de Ixtapantongo durante 1935 y 1936, la estuvo construyendo la Compañía de Luz. Luego se ha inventado, se ha dicho que en realidad es una planta, la primera planta hidroeléctrica de Comisión Federal de Electricidad, que sí lo fue, ciertamente, pero que el inicio y la construcción y una sección, una división sindical del ESME se llamaba Valle de Bravo o Ixtapantongo. Para esta fecha, febrero de 1935, es más fácil contar a los provisionales de Valle de Bravo, es decir, de Ixtapantongo, que a los demás, ya sea de Pachuca, del mismo Necaxa, Puebla, y entonces se toma como base este total de trabajadores. Al final, en un año, va a aumentar más o menos o la claridad de poder contar a los trabajadores, o aumentó un poco la cantidad de obreros en Compañía de Luz, porque la huelga llegan casi a 3,000. Pues ya veremos el día que nos toque narrar un poco de la huelga de 1936, con cuántos obreros electricistas se realiza esa huelga de 10 días en el ESME. Bien, el artículo en cuestión se llama La tarea del sindicato y fue el discurso leído por el secretario general en la Asamblea General Extraordinaria efectuada el jueves 14 de 1935. La revista Lux puso la siguiente anotación: aun cuando el camarada Breña Alvírez se refiere en particular a nuestro sindicato, sus conceptos por analogía pueden extenderse a cualquier organización sindical. Es por esto que creímos propio que este discurso apareciera en la sección de educación social y no en la intitulada de dentro de la casa. Insisto, es propiamente, bueno, lo dice aquí, se los leo, lo que significa este texto. Camaradas, tengan en cuenta que lo hacen una Asamblea General Extraordinaria. No voy a limitarme en esta plática a exponer ante ustedes el programa de la tarea que con la colaboración de los demás miembros del Comité Ejecutivo y la de todos ustedes, me propongo llevar a cabo durante el presente año. El programa que voy a esbozar no es para un año ni para un comité, sino que trataré de bosquejar hasta donde pueda la tarea que ante sí tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas como una institución de carácter más permanente. Y no solo la tarea de nuestro sindicato, sino, a mi juicio, la tarea general de las organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores de nuestro país. Habrá algunas partes de esta plática que no sean del agrado de mis propios compañeros. Otras habrá que no gusten a las de otras organizaciones y muchas quizá que no suenen bien a los oídos de los elementos patronales o del gobierno. Pero pensé, dice Breña Alvírez, camaradas, que yo no debía venir aquí a agradar a nadie, sino a decir lo que yo creo que es la verdad. Y como lo pensé,
voy a procurar hacerlo. Subtítulo dice, los cuatro frentes. En 4 frentes de batalla, por decirlo así, se desarrolla la lucha de las agrupaciones sindicales. Llamaremos a estos 4 frentes interior, intersindical, patronal y gubernamental. Miren, es claro cómo les va a llamar, claramente. El que se vive al interior de la empresa, el que se vive, bueno, al interior de la empresa y propiamente el sindicato. La intersindical, que se refiere seguramente a las relaciones obreras del ESME con el resto de los sindicatos. Obvio, al patrón. Veremos cómo nos platica de este patrón que es extranjero, y a las relaciones, a la política que debe mantener el ESME con el gobierno. Él lo explica de esta manera. El primero comprende las tareas de constitución, organización y disciplina interiores del sindicato mismo. Constitución, organización y disciplina en el ESME. El segundo, las de cohesión, solidaridad y relaciones con las demás agrupaciones de trabajadores. El tercero abarca la lucha contra el patrón y el último consiste en la actitud del sindicato frente al gobierno. Consideramos separadamente las tareas que hay que ejecutar en cada frente, los enemigos que hay que combatir y los métodos de llevar a cabo una y otra cosa, tomando en cuenta que la división que se ha hecho no tiene ni con mucho un carácter rígido, sino que todos los frentes, las tareas y las luchas están más o menos relacionados entre sí y comprendidos en un frente único, el frente único de clase. Es decir, el parte divide los 4 frentes como las acciones, las prácticas sindicales que debe realizar, pero nos aclara que esas no existen separadamente, sino que se da una interrelación de conjunto, una dialéctica combinada entre los 4 frentes, y en ese sentido suponemos nosotros se crea claridad de estos asuntos que están ahí, que se presentan de manera conjunta y que para tener una mejor claridad, una perspectiva en su tratamiento, él, llamémoslo así por didáctica, lo separa. El frente interior. Primero es ser y después el modo de ser. Lo que un sindicato necesita es, ante todo, ser un sindicato. ¿En qué consiste fundamentalmente un sindicato? Fíjense que ahorita enseguida uno luego entiende ante esa pregunta. Por eso una de sus tareas, y hay que tenerlo presente, es crear un estatuto, unos nuevos estatutos sindicales para poder ser, para poder estructurar un modo de ser, una práctica sindical. Se pregunta, por cierto, ¿en qué consiste fundamentalmente un sindicato? Y nos lo explica. Un verdadero sindicato no consiste en un conjunto de individuos que, llenados
ciertos requisitos legales, tienen un comité ejecutivo, un lugar donde reunirse, tienen muebles y útiles para escribir. Eso no es un sindicato. Un verdadero sindicato de trabajadores consiste esencialmente en un grupo de estos animado de un propósito definido. ¿Cuál es él? El mejoramiento del conjunto de ellos en su condición y calidad de trabajadores. Y ampliando el propósito en el mejoramiento de todos los trabajadores. Es decir, no porque pagues tus cuotas, no porque tengas un edificio sindical, no porque, y en este caso, si dan cuenta, todavía no se le llama al comité central, es un comité ejecutivo. Entonces, eso no es un sindicato, sino el propósito, la delimitación y la construcción del propósito, que es mejorar la condición y calidad de trabajadores, y dice, mejor dicho, el mejoramiento de todos los trabajadores, es decir, de todos los trabajadores mexicanos, los obreros de México. Es este propósito claro, concreto y bien embebido en la conciencia de todos ellos el que hace que un grupo de trabajadores constituya un verdadero sindicato. Es claro en esta definición que lo que nos debe dar claridad como sindicato, como trabajadores que están en un sindicato, el propósito. Yo diría la conciencia de que a todos nos tiene reunidos para mejorar la condición del trabajo y la calidad de trabajadores, del conjunto de trabajadores. Y como él dice, de todos los trabajadores mexicanos. Dices, el propósito es claro, es concreto y debe de estar en la conciencia de todos nosotros. El que hace que un grupo sea un verdadero sindicato. Si no existe esta conciencia clara, concreta, no somos un sindicato. Y aquí diríamos exactamente lo mismo actualmente. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo con esta claridad, con este afán, con este construir una conducta, una práctica sindical por el bien de los trabajadores mexicanos? Dice, nuestra tarea interior inmediata es, pues, despertar en todos nuestros camaradas esa conciencia de grupo, esa conciencia de sindicato, que hace que el individuo se ensanche, por decirlo así, y en lugar de ver solo por su interés individual, se preocupe por los intereses de todos sus camaradas. Es decir, así se llamará el interés
del sindicato. Hoy es un problema contemporáneo, como se dice en el texto, no solo de nuestro sindicato, sino de todas las organizaciones obreras llamadas sindicato. Se pregunta Breña Alvírez, ¿cuáles son los enemigos que hay que vencer en el frente interior? Y dice con claridad, he aquí los principales: egoísmo, apatía e ignorancia. ¿Y cuáles son los mejores métodos de combatirlos? Recuerdo precisamente el egoísmo y la apatía como uno de los principales elementos que escribió Ernesto Velasco en el tercer número de Rojo y Negro. En 1915 él veía exactamente como uno de los principales enemigos del sindicato, de cada uno de los miembros de la organización, al egoísmo, a la apatía. Y por qué no decirlo también a la ignorancia que señala Breña Alvírez, porque en el texto de Ernesto Velasco se habla de que el clero está metido, hace trabajo, llega a la conciencia, a la mente de los obreros y hace que estos se desvíen del objetivo fundamental de los sindicatos, por ignorancia, precisamente. Explica Breña Alvírez los mejores métodos de combatir estos problemas, estos enemigos internos. No queremos negar el valor de la propaganda sentimental, pero las personas que piensan que el mejor método de combatir el egoísmo y la apatía es predicar las excelencias del altruismo, de la renunciación y de la moral próxima. Si creen que eso es, deberían mejor fundar una escuela para redentores. El hombre, el trabajador común y corriente, es egoísta por naturaleza y apático por todo aquello que no le atañe directamente. El método para combatir estos defectos es hacer ver a los trabajadores y demostrarles con hechos y ya se me movió, perdonen ustedes, y demostrarles con hechos que ese egoísmo es a la larga perjudicial para ellos mismos, que existen real y efectivamente ventajas en asociarse, en aliarse, en protegerse mutuamente, en una palabra, en sindicalizarse. Aquí todavía hay un número de obreros, de trabajadores que no se han sindicalizado. En términos nacionales se ha comentado desde hace años que solamente el 10 y el 15% de obreros mexicanos, de trabajadores de todo el país, están organizados sindicalmente. Por supuesto, con el crecimiento del trabajo informal, de las privatizaciones, efectivamente hay un gran número de
obreros que no se sienten siquiera estar en una fábrica, en un negocio, en una corporación. Y por tanto, no quieren saber, no quieren reconocer que la sindicalización es muy importante. Yo he comentado, por ejemplo, que en la universidad y casi en todas las universidades, el 70% de los profesores no están sindicalizados. Y entonces, el primer problema que tienen, en este caso los profesores de asignatura, y en el país la mayor cantidad de profesores están por horas y no tienen un sindicato, no les gusta la idea. Eh, comprenden o sienten, creo que sería más un sentimiento, sienten que los sindicatos no sirven para nada. Confunden, en realidad confunden al sindicato o con el comité o con el secretario general y no quieren sindicalizarse. Este egoísmo es que hay que derrotar, es el enemigo fundamental entre los trabajadores y las trabajadoras. Pues la mejor manera es que formen parte del sindicato y demostrarles que el sindicato puede proteger a los trabajadores. Más concretamente, dice Breña Alvírez, para nuestro caso concretamente, el comité, si el comité, subcomités ejecutivos y los representantes de los departamentos no están atentos a velar porque los derechos de todos los trabajadores sindicalizados sean respetados, pues no se demuestra que se protege. Para ello, además de conocer a fondo el contrato colectivo, es indispensable trabajar por el sindicato, es decir, tomar nota y atender las quejas de los representados, transmitirles a los miembros del comité, si es el caso, asistir a la asamblea, a todas las asambleas, desempeñar de buena voluntad las comisiones que se asignen en asamblea y él agrega etcétera. Vale, etcétera. A mí los etcétera no me gustan mucho, se podrían precisar algunas cosas, pero en fin. Por ejemplo, tener reuniones periódicas en pequeños grupos, o estar al pendiente de las preocupaciones de esos pequeños grupos. Pero la tarea de proteger a los sindicalizados no basta por sí sola para vencer al egoísmo y la apatía. Dice Breña Alvírez, es necesario ir más lejos. Hablé antes de velar por los derechos de los trabajadores sindicalizados. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo dice que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aun cuando no sean miembros del sindicato que haya celebrado el contrato. ¿Cuál debe ser la actitud del sindicato frente a los trabajadores no sindicalizados?
Debemos también velar porque los derechos que el contrato colectivo les concede sean respetados. A esos no sindicalizados respondo categóricamente, no. El sindicato debe desatenderse por completo de los trabajadores llamados libres. Y si los intereses de alguno de estos están en conflicto con los de un sindicalizado, debe procurar hasta donde las consecuencias de cada caso lo permitan apoyar a los sindicalizados. Por fortuna para nosotros, es solo un insignificante grupo de empleados, digamos un 2%, el que permanece fuera de nuestro sindicato. Pero este asunto tiene interés para establecer el criterio general del valor de un trabajador. El valor de un trabajador tiene dos aspectos: su valor como productor del trabajo y ganancias para el patrón, y su valor como productor de trabajo útil a sus camaradas. El primero lo mide el patrón y lo paga conforme a la cotización del mercado con un salario. El segundo debe medirlo el sindicato y debe pagarlo con las únicas monedas que tiene. Dice, lo mide el sindicato y debe pagarlo con las únicas monedas que tiene: protección, apoyo, consideraciones. El trabajador frente al patrón es una mercancía, como cualquier otra mercancía. Sube de precio cuando escasea y baja cuando abunda. El trabajador frente al sindicato es un hombre, un camarada. El trabajador está y estará siempre ligado al patrón con el lazo del hambre. En tanto que si bien inicialmente es el miedo al hambre lo que lo liga al sindicato, poco a poco va apreciando las ventajas de asociarse y lentamente se despiertan y desarrollan en él los sentimientos de solidaridad y de hermandad de clase. Dejemos pues al patrón la tarea de pagar la mercancía al trabajador y cuidémonos nosotros, los trabajadores, de proteger y de compensar al camarada trabajador. Para que no se malinterprete mis palabras, precisa Francisco Breña Alvírez, cabe aquí repetir algo de lo que se expresó en uno de los pasados editoriales de nuestra revista Lux. Sindicalizado es aquel que ha hecho su solicitud de ingreso al sindicato, ha sido admitido y paga sus cuotas. Pero sindicalistas solo aquellos sindicalizados que trabajan para el sindicato. Es decir, que además de cumplir con sus labores, saben hacer respetar sus derechos y los de sus camaradas, procurando el mejoramiento común. Dicho en otras formas, verdadero sindicalista es el que, además de ser un buen trabajador, es un buen camarada. Los perezosos, los descuidados, los egoístas y los apáticos no son verdaderos sindicalistas.
Es raro, pero es muy importante. Lo que es la premisa fundamental es, primero tienes que ser un buen trabajador, que sepa cumplir exactamente con sus funciones, con sus labores. Y además de eso, tienes que ser un buen camarada, fraterno, solidario. Entonces hay que ser buenos camaradas. Dice, parece extraño a muchos que entre las condiciones necesarias para ser un sindicalista de veras, incluyamos el ser activo, cuidadoso y cumplido en el trabajo. Muchas razones se podrían aducir que baste esta. Los trabajadores que no quieren o no saben desempeñar bien su trabajo no están capacitados para tomar en sus manos el control de las empresas. No están capacitados quien no desempeña bien su trabajo, dice, no están capacitados para el advenimiento del régimen de socialización de la propiedad de los medios de producción económica. No están pues capacitados para derribar y sustituir con éxito al régimen capitalista. Si bajo el capitalismo la pereza y la ignorancia perjudican individualmente al trabajador, bajo el régimen socialista tales defectos perjudican a toda la clase trabajadora. No necesito recordar el ejemplo de Rusia, cuyas mayores dificultades han sido debidas a la ignorancia, a la falta de preparación técnica y a la indolencia de las masas, dificultades que solo la férrea organización y el ardor fanático del Partido Comunista han podido combatir con éxito. Concretando, para combatir el egoísmo y la apatía, el Sindicato Mexicano de Electricistas protegerá y ayudará preferentemente a aquellos de sus miembros que se hayan mostrado verdaderos sindicalistas. Cuando esta protección es real y efectiva, entonces y solo entonces, al interés que todos tenemos de cumplir con nuestro trabajo, para no ser despedidos, se sumará el interés de cumplir con nuestros deberes con el sindicato, con nuestros deberes para ser protegidos, defendidos y ayudados a progresar. Pero como ven en la idea general, somos nosotros. Cada uno nos convertimos en militantes, no solo en ser sindicalistas, es decir, no solo con pagar tus cuotas y estar en un lugar. Hemos mencionado, prosigue Breñalvídez, a la ignorancia como el tercer enemigo que hay que combatir en el frente interior. En realidad es el principal, dice, el más temible y el más difícil de vencer. Contra el egoísmo y la apatía nos bastan la recompensa y los castigos. Entonces, contra el egoísmo y la apatía no bastan las recompensas y los castigos. Contra la ignorancia solo hay un método lento y laborioso: enseñar
y aprender. La ignorancia se quita. Eso es cierto. La ignorancia se quita. Si te pones a estudiar, si te pones a observar, si te pones a practicar, enseñar y aprender. Y la ignorancia se quita. Ya lo dijo arriba, estudiar muy bien el contrato colectivo de trabajo. Para que aleje la ignorancia. La ignorancia de los problemas sociales en nuestro sindicato es muy grande. Debemos de aprender los problemas sociales que están en derredor nuestro. No solo entre los obreros de clase inferior, sino también entre los obreros especializados, los técnicos, y los empleados superiores. Aquí, dice Breñalvíriz, aquí en este salón he oído necios ataques a uno de nuestros mejores miembros, a uno de los que con mayor desinterés, tesón y empeño ha trabajado por nuestro sindicato. Me refiero a Henry de Verdún, acusándolo de ser extranjero, y he oído ratificar el cargo con estrepitosos aplausos. Aquí en este salón he escuchado una lacrimosa poesía en la que se expresaba que nada queda ya de nuestra patria, nada, nada queda, excepto la Virgen de Guadalupe. Aquí, en este salón, se ha dicho que nuestro sindicato no debía tomar parte en manifestaciones de solidaridad y ayuda a otras organizaciones obreras. ¿Por qué debíamos conservar nuestra autonomía? Esto y otras muchas cosas que sería largo enumerar, he oído aquí en este salón. Yo agregaría la ignorancia sobre la historia del sindicato. Si revisaran incluso la forma muy elemental de la historia del sindicato, los nombres de los personajes sabrían que muchos de estos personajes de inicio de la creación y de la fundación del sindicato eran extranjeros. 2, 3, 4 famosos, no solo Henry de Verdún, que es uno de los iniciales en la formación del sindicato. No creo, dice, que haya un mal más grande, ni una desgracia peor que la ceguera de la mente, la ignorancia. Los trabajadores ignorantes son la carne de fábrica de los patrones, que aquellos que a costa de ellos lucran. La carne de cañón de los gobiernos, que a costa de ellos triunfan. La carne de vientre de los líderes, que a costa de ellos engordan. Contra este mal terrible no hay más que un remedio: enseñar, enseñar, enseñar. En nuestra revista debemos repetir una y otra vez que el verdadero enemigo del trabajador es el régimen capitalista, personificado en el patrón nacional o extranjero, personificado en el terrateniente nacional o extranjero, en el clero organizado nacional o extranjero, en el rentista, en el político profesional, en el patriotero, en el gran comerciante, en una palabra, en todos aquellos que viven no de su trabajo, sino del trabajo de los demás. Naturalmente que para esta tarea de enseñar y las otras que antes he mencionado,
lleguen más allá de estar escritas en papel y leídas ante ustedes. Necesitamos dos cosas: organización y disciplina, pero estos son temas que me propongo tratar al final de nuestra plática. Bueno, es fundamental que en ocasiones se ha dejado de lado un completo aprendizaje de lo que es el capitalismo. Y que lo que se necesita en esta organización sindical que propone Breña Alvírez es tener clara una forma de concebir, de entender, de comprender qué es el capitalismo y cómo aparecen dentro de él un patrón, un terrateniente, el clero. Se requiere estar al tanto de la historia, se requiere revisar y aprender y que veamos esas características del capitalista con organización. En fin, la ignorancia es el peor enemigo. La falta de estudio sobre el egoísmo, es decir, dejar que pase como si nada. El egoísmo como uno más que está ahí y al que no hay que atacar y enfrentar, y cómo se ataca y confronta entre un grupo, entre los miembros del sindicato, porque nos están recalcando que es uno de los principales enemigos de la organización obrera. El frente, bueno, nos queda claro que hay que estudiar, que hay que ser anticapitalistas, que hay que saber qué es el capitalismo, cuáles son las formas en cómo se desarrolla, se desempeña. Somos muy consumistas. El mundo de mercancías, el mundo de las cosas que se venden, que ponen a nuestro alcance los capitalistas es inmenso. Y tenemos que tener estudio preciso y claro sobre este capitalismo que desde entonces, que desde el momento de la organización del ESME a este que estamos tratando de 1935 y el actual, yo les diría, persevera el egoísmo y la ignorancia. Y que como disciplina del conjunto de los que estamos organizados dejamos de lado su estudio constante y los alcances de esos fenómenos que siguen y que persisten y que debilitan la organización sindical. Este frente, este primer frente que llama Breña Alvírez, se ha descuidado mucho. Puede o no estar una escuela de cuadros, puede o no haber asambleas, pero estas dos ausencias tienen que ser trabajadas por los militantes, por los sindicalistas, por los que ven más allá de el trabajador, del sindicalizado. Y en ese sentido tenemos que estar al pendiente de nuestro egoísmo. Bien, para la próxima semana veremos el Frente Intersindical y es muy probable que mejor voy a dividir la lectura de este programa de trabajo que propone en 1935 Francisco Breña Alvírez y lo separo y hago otro programa diferente del Comité Nacional de Defensa Proletaria, porque el texto
como estamos viendo, es muy importante y lo estamos dejando de lado. ¿Cuántos de nosotros, sin necesidad de que se nos convoque, sino simplemente preocupados porque debo desterrar de mi persona la ignorancia, debo de construir la solidaridad y alejar el egoísmo? ¿Cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? Creo que a veces no hacemos precisiones sobre el egoísmo y tenemos, decía Ernesto Velasco en aquel periódico de 1915, el egoísmo atávico de nuestra clase. Es decir, no solo somos los que estamos aquí en el sindicato, sino es un egoísmo que el propio capitalismo, que los propios patrones burgueses nos mandan, nos deslizan, nos infiltran y no sabemos ni nos prevenimos contra este avatar que poco a poco nos minimiza como organización sindical. Bueno, entonces veremos el segundo frente, el frente intersindical, para la próxima vez y ya veremos cómo desarrollamos estas añoranzas electricistas. Entonces, vale por hoy. Llegaremos a mayo. A lo mejor en mayo vemos justo los primeros de mayo, los últimos o los primeros de mayo, o quizá el 1 de mayo que vivió el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos hasta la próxima añoranza de electricistas. Hasta luego. Gracias. Síguenos a través de www.radiosme.org.